Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de su viejo y confiable alquimista. Glenn Powell interpreta a Ben Richards, un hombre que, tratando de buscar medicamento para su hija enferma, se inscribe en uno de los programas más peligrosos de un mundo, bueno, un futuro distópico, donde tres personas son casadas por deporte en televisión en vivo con la promesa de que si sobreviven reciben una cantidad absurda de dinero, ¿no? Esta es la trama de The Running Man o El Sobreviviente, la nueva película del director de culto Edgar Wright, escrita por Michael Bacall y el propio Edgar Wright, basada en la novela de Stephen King cuando escribía con su seudónimo Richard Bachman. Así es que discutámosla. Yo soy un gran fan de Edgar Wright. Es de esos directores que hacen películas de género, pero que en realidad se toman la molestia de engancharse con el género de los que tratan sus películas y que tiene algo que decir. eh, es decir, no abarata, porque sean películas de acción o comedia, no las abarata. No hay en realidad una gran labor artística detrás de todas sus películas, desde todos los puntos de vista, ¿no? Técnicos, de dirección y de guión, ¿no? Es un gran director, uno de mis directores favoritos. He visto todas sus películas con excepción de su ópera prima, que es A Fistful of Fingers, que pues aquí no está disponible, así es que pues no la he podido ver. Entonces estaba bastante emocionado con esta película, ¿no? Tiene, creo que todos los que somos fans de Edgar Wright, eh, nos pensamos por qué no es más popular, ¿no? Porque si bien todas sus películas se terminan encontrando una audiencia y se vuelven como películas favoritas de culto, nunca ha logrado romper en el mainstream, ¿no? Y todos esperábamos que fuera con la película de Ant-Man que él iba a dirigir, pero pues por conflictos creativos con Marvel terminó por no dirigir, ¿no? Entonces, esta parecía la oportunidad perfecta para demostrarle ahora sí que a las audiencias generales por qué tiene esta como legión de fans. Y por desgracia, esta película no cumple como una película de Edgar Wright. Eh, bueno, ahorita voy a hablar porque, bueno, creo que iniciaré con lo positivo, ¿no? O bueno, esa promesa inicial de Edgar Wright tiene un presupuesto de más de 100 millones de dólares y está haciendo una película de acción con una escala más grande de lo que estamos acostumbrados de él. Se ve realizada durante la primera mitad y un cachito de esta película, ¿no? La película inicia de forma muy fuerte, nos introduce en este mundo, pero sin exposición, ¿no? La exposición está muy bien cuidada y está entregada de una forma muy sutil. A diferencia de la película pasada que inicia con un texto así inmenso explicando el mundo y todo, esta película nos lanza así directo en el mundo y hace lo mismo que hizo Cuarón con Los Niños del Hombre, donde la historia del universo, del mundo, es contada en el fondo, ¿no? Hay una secuencia cerca del inicio muy efectiva cuando Ben Richards, el personaje de Glenn Powell, va desde su departamento hasta, o bueno, bueno, sí, es como un departamento, va desde su departamento hasta el estudio, ¿no? El sitio de donde van a hacer el casting. Y ahí nos muestra muy bien, sin una sola nota de diálogo, bueno, hay como diálogo en el fondo, ¿no? Pero sin ninguna nota expositiva nos muestra cómo es este mundo, ¿no? Todo es reforzado a través del fondo. Entonces, eso se agradece mucho y por eso decía, ¿no? La película inicia de forma muy fuerte, el elenco que tiene aquí es impresionante, ¿no? Está Colman Domingo, Josh Brolin, Glenn Powell, y también pues ahí hay un par de cameos sorpresas que, bueno, la película ya lleva 2 semanas y creo que quienes quieran verla ya la vieron. Sale Lee Pace y Michael Cera. Entonces el elenco es bastante fuerte y como decía, ¿no? La película inicia muy bien, ¿no? Inicia con un lenguaje visual que está diseñado para entregar la mayor cantidad de información mientras trabaja dentro del género, ¿no? Que tiene como esta mezcla de cine de acción y cine negro. La fotografía es espectacular, ¿no? Está increíblemente bien iluminada y tiene muchísimo contraste y entonces por eso digo que la película pone una muy buena primera impresión. Y la primera secuencia de acción también es bastante efectiva, ¿no? Ahí es donde se realiza esto que decía, ¿no? De
Eh, Edgar Wright tiene un presupuesto de $100 millones o más y está entregando una fenomenal secuencia de acción que me recordó mucho a la secuencia inicial de Matrix, ¿no? Y tiene, se agradece, ¿no? Que tiene explosiones hechas con efectos prácticos. Personalmente, no por eh, tener nada en contra de los efectos generados por computadora, son parte del medio, ¿no? O sea, no son parte esencial de la industria. Eh, pero sí estoy cansado ya de ver explosiones generadas por computadora porque no tienen el mismo impacto. Entonces se agradece que esta primera secuencia de acción tenga explosiones prácticas, ¿no? Y como decía, está muy bien fotografiada y se ve ahí la mano de Edgar Wright, aunque toma quizá un enfoque muy distinto al resto de sus películas, pero por desgracia esa secuencia inicial es la mejor secuencia de acción en toda la película. O bueno, esa secuencia de acción inicial, no la secuencia de acción que mencionaba antes, sino esa secuencia de acción inicial es la mejor secuencia de acción dentro de la película. Y el resto, la verdad es que la acción la encontré un tanto decepcionante. Entonces, como decía, la película empieza da un muy buen primer paso, pero después de ahí empieza a perder esta energía inicial y luego cerca del tercer acto o bueno del desenlace se desmorona un poco, casi al punto de caerse por completo. Eh, el, el, ter- el, el encuentro final se siente manufacturado en una forma que no evoluciona de forma orgánica, sino pues que teníamos que tener a todos los personajes aquí y esa es la forma en la que lo logran. Y desde ese punto de vista, este es el guión más débil de Edgar Wright. Está trabajando aquí con Michael Bacall, que también es un buen guionista. Escribieron juntos Scott Pilgrim vs. The World. Y por eso es la parte curiosa, ¿no? Edgar Wright ya ha trabajado con estudios, trabajó con Universal en Scott Pilgrim vs. The World y con Sony en Baby, el aprendiz del crimen. Entonces, no está acostumbrado a trabajar, bueno, ya ha trabajado dentro del sistema de estudios de Hollywood. Ya ha hecho adaptaciones, esta no es su primera adaptación, también adaptó Scott Pilgrim vs. The World, que es un cómic. Entonces, aquí, esa es la parte que no logro cuadrar dentro de mi cabeza dónde se salieron los rieles de la película, ¿no? Sobre todo el, ese encuentro final, esa confrontación final, es la que más se siente como parece ser grabada por una segunda unidad, que eso es otra cosa, ¿no? Una de las partes que hacen a Edgar Wright, un director especial, es que por lo general no usa una segunda unidad. La segunda unidad es la que digamos, tenemos al director grabando, al director que está acreditado, ¿no? Que creo que conforme a las reglas del sindicato de directores de la industria de Hollywood debe dirigir el 70% de la película. Entonces el director, que es el director acreditado, es el que está grabando con la primera unidad, y se encarga de la fotografía principal y está trabajando con los actores principales y la segunda unidad hace pues graba otras secuencias, ¿no? Secuencias que consideran como menos importantes o menos relevantes y esto pues es bastante común en la industria de Hollywood, no tiene nada de malo, pero se agradece cuando un director no lo hace. ¿Por qué? Porque sobre todo, no sé si les pasa muchas veces que están viendo una película y están muy enganchados y luego sucede una secuencia de acción y se siente completamente impersonal y no involucrada como el resto de la película, ¿no? Muchas veces eso se debe a la segunda unidad. Por ejemplo, lo podemos ver en Deadpool. Deadpool 3, Deadpool y Wolverine, la batalla que sucede ahí cerca del desenlace, ¿no? Donde está Gambito y todos esos, pues esa huele, pero muchísimo a segunda unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general solo graban por cobertura y encuentran el ritmo en la edición. Y muchas veces, como el director no grabó esa secuencia, el trabajo de la segunda unidad es deshecho en la edición y carecen de ritmo y no fluyen, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Que ese encuentro final huele, pero a segunda unidad muchísimo, ¿no? Y no entiendo por qué, ¿no? Porque pues no solo es el clímax de la película,
está tu estrella principal y otro es la confrontación con el antagonista, bueno, uno de los antagonistas principales y tu estrella principal. Entonces, no sé qué pasó aquí y esto se debe a que comete uno de los pecados que Edgar Wright nunca ha hecho, ¿no? Y está mal editada. Esa secuencia final está mal editada, lo que da a entender que no fue él o por lo menos no logro entender cómo es que pudo haber entregado una secuencia tan poco inspirada como su confrontación climática. Y esto creo que también se debe, no sé si el, la secuencia inicial que habían grabado hubo conflictos de intereses con el estudio o simplemente no estaba funcionando o fue una cuestión de tiempo. Esta película creo que tuvo una producción de menos de un año. Entonces puede ser, ¿no? Que haya sido apresurada y no lograron encontrar cómo hacer bien o cómo ejecutar bien esa parte, ¿no? O simplemente por el tiempo la tuvieron que dejar a una segunda unidad. Entonces, pero esto es increíblemente decepcionante porque como decía, es todos estamos esperando, o bueno, los quienes somos fans de Edgar Wright estamos esperando a que el mainstream se dé cuenta, ¿no? De lo brillante que es este director. Y por desgracia, bueno, parecía que iba a suceder ahí con Baby el aprendiz del crimen o Baby Driver, una de sus mejores películas. El trabajo que hace ahí es sumamente espectacular. Pero después se entregó Last Night in Soho, una película pues quizá más personal para él, pero menos lograda narrativamente. Y ahora esta que es una película que creo que si la describiría sería no como Edgar Wright haciendo una película de estudio, sino una película de estudio hecho por Edgar Wright. Y esto, ¿a qué me refiero con esto? Es que no están todas las características de su personalidad como artista y como director en esta película, ¿no? Hay muy poco de él dentro de esta película y como decía, cerca del desenlace hay nada de él, ¿no? Salvo por esa... Y eso, así podemos compararlo, ¿no? O sea, una vez que sucede la confrontación climática hay como una secuencia ya de cierre, ¿no? De toda la trama. Y esa secuencia sí se siente como una secuencia de Edgar Wright. Entonces, creo que ese contraste nos ayuda a ver que, pues sí, hay falta personalidad en esa confrontación climática. Y también este guión es bastante decepcionante en, como decía, en estructura, porque no logran encontrar una forma orgánica de llegar a la confrontación climática, sino que introduce un personaje con el que pasamos mucho tiempo cerca del desenlace, con el que no habíamos pasado tiempo al inicio, que parece una pérdida de tiempo, francamente, y no es lo suficientemente incisiva, no quiere hacer una especie de sátira o comentario sobre la situación actual, muy al estilo de lo que hizo Paul Verhoeven con su película de Robocop, y un poco también con Starship Troopers, pero no, en primer lugar no va a la yugular, es decir, ese tipo de comentario debería hacernos sentir incómodos cuando lo estamos viendo, o sea, reírnos, pero a la vez incomodarnos un poco, y eso nunca sucede, es increíblemente superficial. Su comentario sobre la separación de clases es también increíblemente superficial, y la sátira, el comentario a través de la televisión, porque esto es en esencia un reality también, no tiene suficientes dientes como para sacar sangre. Hay allí un programa, ¿no? Que se llama The Americanos, pero nunca comenta nada sobre la cultura actual. Y creo que es una oportunidad desperdiciada en un mundo donde todos tenemos dentro de nuestros bolsillos una forma de no solo documentar nuestra vida, ¿no? Entonces creo que esa debería ser la clave, pero no comenta nada sobre eso. Entonces, de esa parte del guión se siente atorada en 1990 y sobre todo el comentario social se siente tan blandengue en un mundo después del juego del calamar, Battle Royale, inclusive los juegos del hambre, ¿no? Una de las sátiras sociales también con menos dientes que existe afuera porque está diseñada para adolescentes, pero en un mundo, y también en un mundo post-Andor, es la verdad se siente bastante infantil en su comentario y lo cual es decepcionante porque Edgar Wright sabe escribir género, sabe tratar sobre estos temas. Entonces por eso
no sé en qué momento la película se le salió de las manos y terminó con un resultado tan subpar, ¿no? Pero por otra parte, lo que la película sí logra bien es demostrar cómo el medio, bueno, los medios de comunicación, la televisión y bueno, ahora el internet deshumanizan a la gente, ¿no? Ben Richards y los otros dos concursantes son deshumanizados frente a la audiencia para que la audiencia los odie e intenten matarlos, ¿no? Y cómo el sistema está amañado desde inicio, ¿no? Creo que eso lo hace muy bien la película y pues es como funciona el capitalismo y todos estos sistemas autoritarios, ¿no? Si vemos en el otro a un enemigo, no podemos unirnos y desbaratar el sistema opresor, ¿no? Entonces eso lo hace muy bien la película. Y como comentaba al principio, inicia de forma muy sólida. También hay una secuencia de acción bastante desquiciada, ¿no? Que involucra a Michael Cera, que estaba buscando vengarse de los asesinos de su papá, ¿no? Que son los policías. Y aquí el problema es que esa escena tiene una energía maníaca y misantrópica que esperaríamos en una película como Alguien de Michael Bay, pero la personalidad detrás de la cámara no está ahí, ¿no? Lo cual es sorprendente porque Edgar Wright ha hecho uno de los mejores homenajes a Michael Bay en su película Hot Fuzz o Super Policías, ¿no? Este homenaje al trabajo de Michael Bay y directores como Tony Scott. Entonces es sorprendente que tenga esta energía maníaca y misantrópica que esperaríamos de un trabajo de Michael Bay, pero nada de esa elegancia y estilo visual. Y también las notas musicales o los needle drops son bastante decepcionantes. Hay dos o tres inspirados, pero por un director que se ha categorizado por entregar algunos de los mejores needle drops en la historia del cine, salir con este resultado igual, subpar, pues es igual, es decepcionante. Digo, Edgar Wright en su momento más flojo o con su película más descuidada, aún así sigue siendo mejor que la mayoría de los directores, ¿no? Entonces, eh, la película es una recomendación de mi parte, sí, sobre todo por esos primeros quizá dos actos, acto y cachito, ¿no? Glenn Powell hace un muy buen trabajo, también Colman Domingo. Afortunadamente, uno de los aspectos acertados del guión es el diálogo que le dan a Colman Domingo como el presentador del show, ¿no? Y Colman Domingo se devora el escenario y el guión le da una cena, ¿no? Le da un plato fuerte para que se atasque. Entonces hace un trabajo excelente entregando cada línea. También Lee Pace interpreta a McCone, que es el villano principal, ¿no? Que está así como enmascarado. También hace un buen trabajo, aunque está muy poco tiempo, pues como pues, sin máscara. Entonces, de esa parte, creo que las actuaciones en sí son sólidas, no hay como algo débil. El elenco es muy sólido. Entonces, en temas de actuaciones todo está muy bien. Como decía, la cinematografía a cargo de Chong Hun Chong es bastante buena, ¿no? Y entonces hay mucho que apreciar aquí y la verdad está disfrutando bastante. Si hubieran logrado una forma orgánica llegar a ese desenlace y no se sintiera con tan poca personalidad y hubiera tenido más de hecho de esos elementos de la personalidad de Edgar Wright, creo que esto hubiera sido una increíblemente sólida película, ¿no? Y un tipo de blockbusters que casi nunca son entregados, ¿no? Porque pues a mayor presupuesto, menor riesgo, es algo que se entiende, pero por eso se aprecia, ¿no? Cuando agarran a un director tan idiosincrático y con tanta personalidad como Edgar Wright y le dicen aquí están 100 millones de dólares o más, haz este trabajo que siempre has querido hacer y es decepcionante ver que no meta toda la carne al asador, ¿no? Esa es la única parte que considero así como decepcionante, ¿no? Pero aún así, la película es una recomendación de mi parte y sobre todo verla en la pantalla grande, como decía, especialmente la fotografía es bastante sólida la iluminación. No sé si estuvo grabada en filme, parece ser que sí, algunas partes, ¿no? Y eso es por lo cual digo que la confrontación final pudo haber sido una reshoot, por razones que no sé. ¿Por qué? Porque parece ser grabado con cámaras digitales. Entonces, pero sí, una recomendación, sí. De hecho, sí, para quienes no están familiarizados con el cine de Edgar Wright, esto puede ser una buena forma de iniciar en su cine y el resto que les espera, pues es fenomenal, ¿no? Entonces,
una recomendación de mi parte para El sobreviviente o The Running Man de 2025 de Edgar Wright, pero con esa decepción de la persona que lo está haciendo, ¿no? De que me hubiera gustado que le hubiera echado toda la carne al asador, ¿no? Si el riesgo monetario ya está asumido, ¿por qué no apuntarle a todo, ¿no? Con un guión más mordaz y con secuencias de acción más inspiradas, sobre todo el desenlace. Entonces, pero, pues bueno, por desgracia, pues esa es la película que tenemos, ¿no? Pero igual, disfruté mucho esos primeros dos actos, un acto y cachito. Así es que bueno, yo soy un alquimista y esta ha sido mi reseña de The Running Man, El sobreviviente. Si ya la vieron, pues díganme en los comentarios, ¿no? Si les gustó, si son fans de The Ride como yo, y si les gustó la reseña, pues también compártanla con quienes crean que les puede gustar. Y si pues les gusta lo que estoy haciendo con el canal, suscríbanse. En realidad ayuda. Hasta la próxima.